Bueno, en este video vamos a comenzar, digamos, el estudio de los receptores de amplitud modulada. Como vamos a ver después en un video posterior, los receptores de frecuencia modulada son totalmente similares a los de AM, en cuanto a que utilizan técnicas totalmente similares. Definen la frecuencia, en el tipo de detector que se utiliza sobre todo es la mayor diferencia, y que los receptores de frecuencia modulada presentan una etapa adicional que viene siendo la etapa preselectora que en AM no se utiliza. Pero ahora, yendo al tema, tenemos que ver, digamos, cómo es el sistema de detección particularmente de la amplitud modulada. Acá vamos a dibujar así nomás la señal de AM, más o menos similar a lo que vimos anteriormente, y en este caso lo que ocurre es lo siguiente. Esto, como habíamos visto anteriormente, tiene un nivel medio de señal, que vendría siendo este, y después tenemos la envolvente, que vendría siendo esto que está acá. Siempre para la representación estamos suponiendo una señal más o menos sinusoidal, digo más o menos porque acá en el dibujo nos queda como poquitos. Pero más o menos una señal AM es eso que está ahí. ¿En qué consiste el proceso de recuperación de esta información? Primero que nada, partiendo del eje 0, debemos rectificar esa forma de onda. Si nosotros la rectificamos, para no hacer el mismo dibujo, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Borramos esto que está acá y esto ya correspondería con la señal rectificada. Se podría utilizar también las alternaciones negativas del ciclo de la señal. Ven que acá ahora la señal quedó cortada en una palabra. Quedaron solamente las alternaciones positivas. Luego de rectificar, lo que se hace simplemente se filtra la portadora, la señal portadora se filtra, y al eliminar la señal portadora simplemente nos queda de vuelta la señal de audio original. Entonces eso que está ahí vendría siendo la señal de audio original. En concreto, hemos recuperado la información que se transmitió. Ahora bien, eso en el receptor, todos esos pasos son bastante difíciles, bastante fáciles, perdón. Rectificar esta señal no representa ningún problema, esto se hace con un rectificador de media onda. Y eliminar la portadora, que es de una frecuencia muchísimo más alta que la señal de audio, eso se logra con un filtro de altas frecuencias que elimine la alta frecuencia y deje pasar, digamos, la baja frecuencia. Entonces, esto que está acá no tendría ningún problema. Ahora vamos a ver, por ejemplo, los primeros receptores, digamos, de radio, sin ir al extremo de la radio galena. La radio galena, a nivel de comentario nomás, era una radio en la cual ni siquiera utilizamos sistema de baterías o pilas o alimentación eléctrica. La radio simplemente se componía de una antena, bastante grande por cierto, y un rectificador de media onda, como acabamos de ver, y un pequeño filtro. Y la señal que yo tenía era muy débil, tremendamente débil, pero conectada a auriculares de alta impedancia se lograba escuchar, digamos, alguna emisora de radio. El circuito carecía de las características esenciales que debe tener un receptor, que deben ser sensibilidad, selectividad, por lo menos sensibilidad y selectividad. Selectividad, ¿qué significa? La capacidad de un receptor, digamos, de discriminar una frecuencia de las otras. Y sensibilidad viene siendo la capacidad, digamos, de ser sensible a señales débiles. Esta receptora galena era más bien para señales fuertes. Pero en una ciudad que típicamente hay muchas emisoras de radio, por lo menos se lograba escuchar algo con un volumen más o menos aceptable en algunos casos, con algunas interferencias en algunos casos, pero la cuestión es que cumplía más o menos el objetivo. No vamos a hablar más de ese tema porque es un poco perder tiempo, eso es historia. Si ustedes quieren buscar en Google pueden encontrar perfectamente bien información sobre la radio galena. Pero de hecho tiene importancia histórica porque fue el primer tipo de receptor de radio que se inventó prácticamente en sus tiempos, y bueno, tiene importancia histórica por eso. El siguiente tipo de receptor que se inventó, sí le vamos a dar un poquito más de trascendencia, fue lo que se llamó el receptor de radiofrecuencia sintonizada, RFS. ¿En qué consistía este receptor de radiofrecuencia? Consistía en lo siguiente. Consistía en una serie de etapas amplificadoras, esto que está acá viene siendo la antena, y acá tendríamos por lo menos 3 etapas amplificadoras en cascada, 3 etapas amplificadoras en cascada. Luego de esto venía el circuito detector, y después acá salía la señal de audiofrecuencia. Así que esto es el detector, vamos a llamarle RF3, RF2,
y RF1. Estos eran amplificadores de radiofrecuencia comunes y corrientes, pero con una particularidad, todos sintonizados exactamente a la misma frecuencia, por eso se llamaba radiofrecuencia sintonizada. Ahora, ¿cuál era el tema con esto? Acá había que tener un condensador variable en tándem, como se llamaba. En tándem significa que tenía que tener, en este caso, 3 secciones, y las 3 secciones debían sintonizarse, digamos, a la misma frecuencia. Entonces, si yo quiero escuchar determinada radio, sintonizo, muevo el condensador variable. Siempre acá en los equipos de mesa, o sea, los equipos domésticos, se variaba la capacidad y no la inductancia. En aquellos tiempos era mucho más común en las radios de auto, en aquella época varía la inductancia que varía la capacidad. Eso obedece sobre todo a razones de tipo mecánico. O sea, en un auto, por las vibraciones, los golpes y todo lo demás, los condensadores variables se deterioraban rápidamente, o sea, las placas se torcían, se golpeaban entre sí, etc. Y en cambio, el sistema, digamos, de 3 bobinas, entrando y saliendo, era un poco más robusto, más fácil de ajustar y mecánicamente mucho más resistente. En este caso, eran 3 condensadores variables que se variaban simultáneamente por el mismo eje, por eso se llama sintonía en tándem. Esto normalmente se representa con letras punteadas, pero acá no tiene mucha importancia esto. Pero las líneas punteadas reflejan que simplemente es un acoplamiento mecánico donde los 3 ejes se mueven al mismo tiempo. El gran problema que tenía esto no era poca cosa. El problema es que acá nosotros estamos trabajando sobre frecuencias, por ejemplo, desde 530 kHz más o menos, lo más bajo, hasta más o menos 1620, la parte superior, digamos, del espectro. Eso varía de país en país, etc. Pero no importa eso. La cuestión es que acá tenemos un rango de sintonía. Si nosotros dividimos la frecuencia más alta sobre la frecuencia más baja, esto nos da aproximadamente 3, un poquito más de 3, ¿verdad? O sea, un poquitito más de 3 apenas, pero prácticamente a grosso modo 3 veces, ¿verdad? El tema es que estamos variando de una frecuencia hasta una 3 veces más alta. El gran problema consistía en diseñar estos receptores de manera tal de que quedaran prácticamente idénticos entre sí, incluso con las tolerancias de los circuitos resonantes. Las bobinas no importa porque se levantan todas en el mismo núcleo, aunque pueda haber diferencias magnéticas en el material del núcleo, pero los condensadores variables tenían que ajustarse todo para que quedaran a la misma frecuencia. Acá es donde venía un problema que se llamaba arrastre, que significa que todos los circuitos queden sintonizados a la misma frecuencia, pero incluso cuando yo varío la frecuencia. O sea, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo sintonizo una radio en 1000 kHz. Vamos a suponer que yo ajusto todas las etapas, bobinas, condensadores streamer, el ajuste, etc. Y logro que esa frecuencia de 1000 kHz se escuche perfecto. Una radio que transmita en 1000 kHz se escuche perfectamente bien. Bárbaro. El tema es cuando yo varío la frecuencia hacia abajo, o sea, al lado de 530, vamos a suponer que sintonizo una 540, el gran problema que había es que una o 2 etapas quedaban bien sintonizadas respecto a esa frecuencia, pero la tercera, por tolerancias en los componentes, no quedaba bien ajustada. Entonces, si yo volvía a ajustar, por ejemplo, la tercera etapa para agarrar bien la radio de 540, después cuando volvía a 1000 kHz, ya el circuito no andaba bien. Lo mismo pasaba si me iba al extremo de alta frecuencia. Quizá ahí peor todavía porque estamos hablando de una frecuencia más alta. Yo ajusto esto en el centro de la banda, cuando me voy a 1620, por ejemplo, una radio de 1600, imaginemos, de repente la etapa 1 y 3 quedaban perfectamente sintonizadas, pero la etapa 2 no. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo ofrecer al público una radio en la cual el operario de la radio tiene que estar haciendo ajustes en cosas que son propias del aparato para que sintonice perfectamente bien una radio en cualquier extremo de la punta. Entonces, ese era el gran problema que tenía este tipo de receptor. Era un serio problema y por eso se dejó de utilizar. Pero se dejó de utilizar cuando se descubrió otro tipo de receptor mucho mejor que se llamaba receptor heterodino. Vamos a escribirlo acá. Receptor heterodino, que es lo que vamos a ver ahora. El receptor heterodino vino a solucionar el gran problema que tenía este tipo de receptor, que era ese famoso arrastre, que arrastre significa ni más ni menos que la correcta sintonización de cualquier radio en el espectro con circuitos resonantes, con circuitos amplificadores iguales pero no idénticos en concreto. Entonces vamos a ver cómo se logra, digamos, amplificar todas las señales por igual en una determinada banda sin ese gran problema que tenía este tipo de receptor de radiofrecuencia sintonizada. Estamos hablando de que este sistema de radio se utilizó antes de 1927 hasta 1927.
si yo mal no recuerdo, en 1927, ojo, yo no vivía ahí, en 1927, en 1927 se inventa el receptor heterodino y a partir de ahí las cosas cambian por completo. El receptor heterodino lo que hace es lo siguiente. Para el circuito de AM, típicamente, se implementa una etapa que esto se llama mezclador. Mezclador. ¿Tá? Acá viene el circuito de antena. Acá viene una etapa que se llama oscilador local. Vamos a llamarle OL simplemente, eso significa oscilador local. Y después acá vienen típicamente dos etapas de frecuencia intermedia. ¿Tá? Vamos a llamarle primera frecuencia intermedia. Después viene la segunda frecuencia intermedia. Se hicieron experimentos incluso con 3 etapas de frecuencia intermedia, pero era innecesario en general. Segunda frecuencia intermedia. Ahora vamos a aclarar todos estos puntos. Y después viene el circuito detector. Y del detector nos vamos directamente al amplificador de audiofrecuencia, que son amplificadores típicamente en aquellas radios, eran amplificadores o clase A o clase B con salida contraformadora. Acá el amplificador de audio lo voy a hacer con una resola, simplemente venía un preamplificador, donde estaba el control de volumen, que viene siendo el preamplificador, o driver, como se le llamaba. Esto lo vieron todos en el mes 5. Y después sí, el amplificador, típicamente, el típico, ¿no? Clase B, con transformador. Y después ahí al parlante, auriculares, etc. Esto después no lo voy a comentar más, simplemente es una mención ahora, ustedes ya lo conocen. No hay por qué volver a insistir con una cosa que ya se vio. O sea que del detector ya tenemos una señal de audio pura, que va al preamplificador, típicamente un pequeño transistor en clase A, acoplado con transformador en el colector, secundario con dos devanados para las bases de los transistores, o mejor dicho, un devanado secundario con punto medio a las bases de los transistores clase B de simetría complementaria en clase B con transformador. O sea, el famoso sistema push-pull, como se llamaba en aquella época. Y de ahí al parlante. Lo que vamos a centrarnos va a ser en este punto acá, y vamos a ver lo siguiente. Acá lo que se hacía era lo siguiente. Teníamos un oscilador local y un mezclador. La señal de antena, o sea, la señal que llegaba a nuestro aparato, iba directamente al mezclador en las radios de AM. Ahí se combinaba con una señal que genera este oscilador local. Este oscilador local tiene también, digamos, un acoplamiento por condensador, por decir así, con el oscilador local. O sea, acá hay un circuito resonante que se ajusta también por capacidad variable, ¿verdad? Por capacidad variable. Y lo mismo acá, por capacidad variable. Lo único que este circuito resonante, el del mezclador, digamos, sintoniza, que está acá, sintoniza el rango de frecuencias deseado, o sea, desde 530 a 1620 kHz. De vuelta, me olvidé la calculadora, sepan disculpar, pero acá después lo que tenemos es lo siguiente. Por suerte no la vamos a apreciar mucho. Este otro oscilador genera una frecuencia que va a ser 530 más una señal de 455 kHz hasta el rango superior 1620 más 455 kHz. O sea, en una palabra, este oscilador local genera una señal simplemente que es 455 kHz más alta que la de este otro. Vamos a hacer la cuenta por primera vez, por única vez, 530, por ejemplo, más 455. 5, 5 y 3, 8, 4 y 5, 9. O sea, va desde 985 kHz, la frecuencia más baja del oscilador local, hasta 1620 más 455 kHz. 5, 5 y 2, 7, 6 y 4, 10, 2075.
Quiere decir que nuestro oscilador local, a medida que vamos sintonizando emisoras en el espectro desde 530 a 1620 kHz, vamos generando frecuencias desde 985 hasta 2075. O sea, lisa y llanamente, este oscilador funciona 455 kHz por encima de la frecuencia que se quiere sintonizar. ¿Por qué se eligió esta frecuencia y no otras? Bueno, vamos a explicar muy ligeramente el principio de frecuencia, digamos, de un mezclador. En un circuito mezclador, por ejemplo, si yo le aplico dos señales, ¿tá? Por ejemplo, F1 y F2, yo lo que voy a tener a la salida son cuatro frecuencias. Por un lado voy a tener F1, por el otro lado voy a tener F2, por el otro lado voy a tener una frecuencia F3, que esta frecuencia va a ser igual a F1 más F2, y por el otro lado voy a tener una frecuencia F4 que va a ser igual a, en este caso viene siendo F2 menos F1, ¿tá? Porque F2 la pusimos por abajo, representa la señal del oscilador local. O sea que en un circuito mezclador, en un circuito mezclador tenemos, aplico dos señales de entrada, F1 y F2. Esta viene siendo la antena, por ejemplo. Yo voy a tener la frecuencia de salida por un lado, la misma de entrada. F1 pasa a la salida. F2 pasa a la salida, también directamente. Después tengo F3, que vendría siendo la suma de estas dos señales, la suma, y después tenemos la otra, F4, que va a ser la diferencia, F2 menos F1. En este caso, lo que se optó fue por la frecuencia diferencia. Porque imagínense, si yo acá, por ejemplo, estoy sintonizando una radio, por ejemplo, en 1000 kHz, un ejemplo, 1000 kHz, nuestro oscilador local genera una frecuencia de 1455. 1455, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Acá genera una frecuencia 455 kHz más alta. Entonces, ¿qué voy a tener en la salida? La diferencia, F2 menos F1. F2 menos F1, ¿qué viene siendo? 455 kHz. Bueno, de todas las cuatro frecuencias, que pasan a la salida del mezclador, selecciono la frecuencia diferencia. Como nuestro oscilador local siempre genera una frecuencia 455 kHz más alta que la de antena, siempre vamos a tener la misma diferencia en el circuito de salida. F2 menos F1. ¿Ven, por ejemplo, acá? Si yo resto 2075 menos 455, 1620. Resto 985 menos 455 me da 530. Si yo resto 1455 menos 1000, tengo 455. Quiere decir que en todos los casos lo que se acepta en el circuito de salida es la frecuencia diferencia. ¿Por qué se elige la frecuencia la menor, o sea, la frecuencia de diferencia? Muy fácil, porque después ponemos etapas sintonizadas a esta frecuencia en particular, y de todas es la frecuencia más baja. Observen lo siguiente. La frecuencia más baja en el circuito de antena es 530. La frecuencia más alta en todo el circuito, 2075. La frecuencia más baja de todas, y que aparte es constante, es la frecuencia de diferencia. F2 menos F1, que es 455 kHz. La ventaja que tiene poner una o más etapas a la misma frecuencia es obvio, o por lo menos bastante obvio. Primero, al amplificar una frecuencia bien baja, el diseño de las etapas de frecuencia intermedia se simplifica. ¿Por qué? Porque intervienen mucho menos las capacidades para citar el transistor, la capacidad entre base y colector, la capacidad entre base y emisor, sobre todo la capacidad entre base y colector es la que origina los mayores problemas. Entonces, amplificando una frecuencia baja, eso es mucho más fácil de manejar a nivel de diseño. O sea, el diseño de los circuitos de radiofrecuencia es mucho menos crítico que si seleccionara, por ejemplo, la frecuencia suma, por ejemplo, la de arriba, que también sería posible, ¿verdad? Entonces, seleccionando esta frecuencia, la más baja de todas, el problema se elimina ahí. Y por el otro lado, decíamos que se simplifica el diseño de las etapas de salida y la posibilidad de oscilaciones en esta etapa se reduce por completo. ¿Qué es una oscilación? Bueno, si por alguna razón, por un cable mal soldado en el circuito, o sea, mal diagramado, el circuito impreso mal hecho, puede realimentarse, acoplarse por agotamiento de las baterías, problemas en la fuente de alimentación, puede acoplarse parte de la salida en la entrada y la etapa empezar a oscilar. Entonces ahí se perdería toda la información y lo único que se escucharía por el parlante de repente serían chillidos, silbidos, aullidos, todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Aullidos no, pero silbidos sí. Entonces, se me fue la mano, ¿no? Entonces, silbidos de todo tipo sí, oscilaciones de todo tipo sí, o en lo contrario, incluso inoperancia total de la etapa. De repente deja de operar justamente porque las oscilaciones no permiten el paso de la señal inteligible. Entonces, lo que se logra con esto es una frecuencia más baja, fija,
Si acá pusiéramos 3 etapas, todas se diseñan a la misma frecuencia, eso facilita el ajuste. No tenemos acá el problema del diseño del receptor de radio y frecuencia sintonizada, el famoso problema del arrastre. ¿Por qué? Porque ahí había que sintonizar 3 etapas iguales a distintas frecuencias. Acá de repente hay que sintonizar 2 o 3 etapas, pero a una sola frecuencia. Entonces, como hay que sintonizarlo a una sola frecuencia, es mucho más fácil, digamos, el diseño del circuito. ¿Tá? Entonces, esta es la gran ventaja que tiene nuestro famoso receptor heterodínico. Así que básicamente nuestro receptor heterodínico se compone de un oscilador local que genera una frecuencia más alta que la señal de entrada. ¿Cuánto? El valor de la frecuencia intermedia. En este caso, 455 kHz. Rango para este caso particular, desde 1985 a 2075. Eso genera nuestro oscilador local. Nuestro circuito de antena capta de 530 a 1620. Un detalle. Acá de vuelta tenemos el famoso tándem, condensador variable. Pero aquí son dos circuitos sintonizados que hay que ajustarlos, sí, pero son solamente 2 condensadores y a distintas frecuencias. Eso es mucho más fácil que el receptor de radio y frecuencia sintonizada. Es mucho más fácil sintonizar este circuito antena y este circuito de oscilador local, cada uno con su rango de frecuencias, correspondiente cada uno a su rango de frecuencias, es mucho más fácil de sintonizar esto que el famoso receptor de radio y frecuencia sintonizada para que todas las etapas sintonicen las emisoras de radio a todo el espectro diferente. Voy a ver un segundito cuánto tiempo va de video para no hacerlo muy largo. Lo voy a cortar acá y ahora es simplemente por razones de no hacerlo largo.